Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les voy a pasar esta clase. Está muy sencilla, pero es muy, muy importante que son las infecciones de vías urinarias. O sea, son puntos totalmente sencillitos, son puntos rápidos que tenemos que dominar. Es una de las enfermedades más comunes a las cuales van a estar más frecuentemente en contacto, tanto como médicos de primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, y no van a estar exentos de cualquier especialidad médica o la medicina general, no se diga, ¿verdad? Actualmente, pues es un problema serio, sobre todo por la resistencia bacteriana, como lo vamos a platicar más adelante. Entonces, o sea, bueno, primero, yo creo que la clase la estoy haciendo en el contexto de hacerla sencilla, rapidísimo, con cuestionamientos básicos. O sea, primero, o sea, cuando hablamos de infecciones de vías urinarias, siendo un poquito más específicos, tenemos que decir, bueno, pues cuál es cuál, ¿verdad? O sea, tenemos infecciones de vías urinarias o las vías urinarias bajas o las vías urinarias altas. De ahí que te podemos ser un poco más finos y poder definir, ¿sabes qué? Vías urinarias bajas porque tiene uretritis, porque tiene cistitis, porque tiene prostatitis o porque el paciente tiene pielonefritis o la infección de vías urinarias está relacionada a cateterismo urinario u otro tema un poquito ahí difícil, importante, que ojalá después lo podamos revisar, es la bacteriuria asintomática, ¿no? La bacteriuria asintomática que es un problema común que se presta para el uso de muchos antimicrobianos, ¿no? Entonces, el primer concepto es definan qué están tratando, qué van a diagnosticar y qué van a tratar, ¿no? Porque sí cambia el panorama, la perspectiva, el contexto, si es una cistitis o si es una pielonefritis. Cambia en muchos aspectos, como lo vamos a ir desenvolviendo poco a poco. Segunda pregunta, tengo que aprender a clasificar las infecciones de vías urinarias. O sea, entonces, yo creo que lo más práctico para nosotros que somos clínicos es la clasifico en no complicada y la clasifico en complicada, ¿sí? Entonces es más fácil definir a la complicada. ¿Por qué? Porque, bueno, pues un paciente que tiene cualquier alteración anatómica, ya sea obstructiva o que tiene alguna malformación, como pudiera ser una fístula colovesical o pudiera ser una fístula vesicovaginal, pues evidentemente eso es una infección complicada. Pacientes que tienen riesgo de desarrollar complicaciones o pacientes que tienen riesgo de ser portadores de microbios resistentes, automáticamente eso lo transforma en una infección complicada. Entonces, evidentemente diabéticos, pacientes con descontrol metabólico importante, extremos de la edad, embarazadas, hombres, o sea, recordando que la infección de vías urinarias es menos común en hombres. En un hombre pudiera hablar de hiperplasia o hipertrofia prostática, pudiera hablar de urolitiasis o pudiera hablar de una infección de transmisión sexual. Entonces, ahí nos cambia el contexto, ¿verdad? Entonces, automáticamente en un hombre es una infección de vías urinarias complicadas y evidentemente, aunque está muy subjetivo, pero pues cualquier juicio de inmunosupresión es automáticamente el paciente debe ser clasificado como una infección de vías urinarias complicada. Y la otra, pues sí, pues los tipos de microorganismos, pues por ejemplo, las pseudomonas en vías urinarias no es algo común. Un microbio multidrogo resistente como la Escherichia coli con beta-lactamasas de espectro extendido también automáticamente la hace una infección de vías urinarias complicada. Entonces, y bueno, todo lo que además es el resto es lo que pudiéramos decir, no, pues no está complicado. Entonces, bueno, no está tan difícil. Una mujer joven, las mujeres es a las que tienen más predisposición para el desarrollo de infección de vías urinarias, lo vamos a ver un poquito más adelante. Una mujer joven que no tiene ninguna comorbilidad, que está quizá en una edad reproductiva y que no tiene ninguna malformación anatómica y que tiene síntomas de infección urinaria sin riesgo de complicaciones como pudiera ser una cistitis. Esa de ahí pudiera ser clasificada como una infección
de vías urinarias no complicada, ¿verdad? Entonces, y de ahí también es importante porque de ahí también van los tratamientos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiología? Principalmente Escherichia coli, en el 90% de los casos, ¿sí? Escherichia coli, que es un microorganismo que yo creo que en cualquier laboratorio es el microorganismo más frecuentemente aislado en la práctica, en los laboratorios clínicos. En vías urinarias es extremadamente frecuente y en el laboratorio es muy sencillo identificarlo. Recuerden que pues necesitamos un agar contra bacilos gram negativos que nos identifique bacilos gram negativos y de los cuales pues tenemos el agar McConkey, que es un agar diferencial y es un agar selectivo. ¿Por qué? Solamente crecen gram negativos y también nos puede diferenciar entre los que fermentan lactosa de los que no fermentan lactosa. Entonces, aquí vemos cómo, recordando sus clases de microbiología, vemos cómo Escherichia coli tiene la capacidad de fermentar lactosa y eso le da un color magenta, ¿verdad? Característico de él. Y aquí tenemos un meme por ahí que me llevé de ahí de la internet, en donde pues ahí está, ¿no? La E. coli en McConkey, cómo se ve representada. Es extremadamente sencillo hacer el diagnóstico clínico, digo, perdón, el diagnóstico microbiológico de una Escherichia coli como uropatógeno de las vías urinarias, ¿no? Los demás, pues bueno, sí hay uropatógenos importantes como Klebsiella pneumoniae, especies de Proteus, que representan el otro 5 o 10% de las enfermedades infecciosas, y menos del 5% de los microorganismos que están ahí representados, Staphylococcus saprophyticus, que llega a ser una infección de transmisión sexual, u otras enterobacterias, Klebsielas, Oxytoca, Enterobacter, Pseudomonas, Enterococos, ¿verdad? U otras enterobacterias. Pero entonces, yo creo que el mensaje es claro, hay que tomar en cuenta que siempre vamos a ir hacia, nuestro tratamiento va a ir dirigido hacia la enterobacteria más común, que es Escherichia coli, sin olvidarnos de que pues, podemos encontrarnos estos otros patógenos, ¿no? La epidemiología, o sea, entrando, como viene ahí, mujeres contra hombres 4-1. Es muchísimo más común la probabilidad de desarrollar infecciones de vías urinarias en mujeres que en hombres. Esto tiene un razonamiento lógico por la anatomía, que seguramente ya se los comentaron en alguna otra ocasión, pues las vías urinarias de la mujer, está el orificio, el introito vaginal con el introito anal o el ano, pues la distancia es muy corta y esto las hace más propensas para desarrollar infecciones de vías urinarias. Y si a esto le agregamos la variable tiempo, miren, esta figura está muy representativa de lo que les quiero dar a entender. Si vemos aquí cómo a través del tiempo vamos viendo cómo en ciertas etapas de nuestra vida, que puede ser en la infancia, en la etapa preescolar, ¿verdad? En la etapa del inicio de las relaciones sexuales, que anteriormente se conocía como la cistitis de la luna de miel, ¿verdad? O en la etapa de embarazos de las mujeres, que lamentablemente 4 a 7% de las pacientes embarazadas tienden a desarrollar infecciones urinarias, de las cuales pueden complicarse con pielonefritis y esto poner en riesgo al bebé, ¿verdad? Al neonato. Entonces, esa situación de que el feto, el embrión, pueda haber complicaciones de abortos espontáneos o partos pretérminos o partos prematuros asociados a infecciones urinarias en el embarazo. Y bueno, y pues vemos aquí cómo ya conforme va aumentando nuestra edad, pues sí, los hombres empieza el problema del prostatismo, ¿verdad? En los hombres, que el 70% de los hombres vamos a 70 o hasta 80% a través de nuestra vida vamos a tener problemas de prostatismo, ni modo, ¿verdad?
Y de igual forma, pues las mujeres en la etapa postmenopáusica también pueden llegar a presentar episodios de cistitis de repetición, ¿verdad? Entonces, está muy representativo y les agradezco que se tomen algunos minutos más para echarle un ojito a esta figura que representa, pues sí, cómo a través del tiempo y dependiendo de nuestro género, tenemos la probabilidad de desarrollar más infecciones de vías urinarias o tener bacteriuria asintomática, ¿verdad? O sea, no necesariamente infección urinaria, sino solamente tener bacterias en la orina. Y recordándoles, las bacteriurias asintomáticas no se tratan salvo contadas excepciones, que puede ser el embarazo por el riesgo de desarrollar complicaciones, manipulación de la vía urinaria que esté establecido que hay riesgo de sangrado y translocación bacteriana, o pacientes recientemente trasplantados, ¿verdad? No crónicamente trasplantados, más bien me refiero a el trasplante agudo, ¿verdad? Que puede ser los primeros meses, los primeros 3 meses del trasplante, sobre todo de riñón. Es evidente que el riesgo de desarrollar complicaciones asociadas a la cirugía y tener infección de las vías urinarias del injerto renal y que aunque el paciente no tenga síntomas, pero si tiene bacterias en la orina, es recomendable tratarlas, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ni modo, mujeres más frecuentemente, es más, muy frecuentemente en las mujeres al inicio de la vida sexual es la causa más común de infecciones de vías urinarias, ¿verdad? Entonces, más allá de pensar en lo anatómico, probablemente el inicio de vida sexual tenga que ver con el desarrollo de infecciones de vías urinarias que no se tenían previamente, ¿verdad? Entonces, listo. La fisiopatología. Pues miren, aquí la situación es que las Escherichia coli o los uropatógenos generalmente tienen flagelos por los cuales se adaptan y pueden escalar a través de receptores, ¿verdad? Del uroepitelio, ¿verdad? Entonces, esto las lleva principalmente, pues a las vías urinarias, en donde principalmente se empiezan a desarrollar o a reproducir, ¿verdad? En el lumen de la vejiga, como tenemos aquí más o menos aquí explicado en la figura, como pues lo primero que nada es pues la replicación luminal, posteriormente viene pues la invasión y el como tal meterse, ¿verdad? El anidarse, ¿verdad? Muchas de estas bacterias tienen la capacidad de burlar el sistema inmunológico y poder causar replicación intracelular. Posteriormente, como todo epitelio, ocurre la exfoliación, ¿verdad? Y esto pues conlleva a la liberación de más uropatógenos y constantemente pueden llegar a haber reservorios, ¿verdad? Lo que hacen o explican por qué algunos pacientes llegan a tener infecciones urinarias de repetición y esto pues tiene que ver pues con que hay reservorios que quedan ahí quiescentes, ¿verdad? Que quedan dentro de las células y que esperan a que haya exfoliación celular para poder continuar pues el ciclo de replicación luminal y pues estar como causando el anclaje y posteriormente la invasión, ¿verdad? Muy bien. Los principales síntomas de infecciones de vías urinarias pues tienen que ver con irritación vesical o en algunos casos en infecciones más altas pues puede no haber ni siquiera síntomas, nada más presentar los síntomas de irritación vesical, pero sin embargo puede haber síntomas y signos de enfermedad febril sistémica. ¿Qué quiero decir con esto? Uretritis duele, arde mucho, ¿verdad? Cistitis, lo más frecuente, los principales síntomas va a ser el ardor al orinar, la frecuencia al orinar, que el paciente no pueda tolerar ni 2 horas de estar yendo a orinar. El paciente puede llegar a presentar nicturia, entonces el paciente puede presentar más de 2 o 3 micciones durante la noche que normalmente no lo hacía y obviamente pues al momento del interrogatorio el paciente niega haber consumido un exceso de agua, alcohol, café o algún otro irritante vesical, o que tenga algún efecto diurético que le esté ocasionando
la poliaquiuria o la nicturia, ¿verdad? Entonces, normalmente, por decir algo, puede ser esperable o puede ser normal acudir al baño en la noche 2 veces, ¿verdad? Siempre y cuando pues, nos haya consumido un exceso de líquidos previo a dormirse, ¿verdad? Pero si el paciente nota que está yendo a orinar, que no termina de vaciar bien la vejiga, que el paciente le da el córrele que te alcanzo o inclusive algunas personas pueden experimentar como tal ya incontinencia de esfuerzo, ¿verdad? O que el paciente se queda con esa sensación de ardorcito de chile después de orinar, pues entonces son síntomas clásicos de irritación de la vejiga. Obviamente, cuando involucra la próstata, puede haber dolor perineal, puede haber más síntomas obstructivos como disminución del calibre del chorro o goteo posmiccional o una sensación de no estar vaciando bien la vejiga y eso pues más bien habla de una infección prostática. O evidentemente la sangre en la orina, pues más dolor, más fiebre, pues hace sospechar un cálculo urinario con una sobreinfección agregada, ¿no? Entonces, el diagnóstico, que quede claro, cistitis no complicadas no necesitan estudios, ¿sí? Está bien establecido que una mujer que cumple criterios de una cistitis y no tiene ni riesgo de complicaciones, ni tiene riesgo de resistencia bacteriana o microbios atípicos, pues evidentemente el diagnóstico puede ser clínico y se le tiene que dar tratamiento empírico. O sea, es más, de hecho, la mujer que no tenga conocimientos de salud, ¿verdad? Que no tenga carrera fino, que no tenga tecnicidad en cuanto lo que es la salud, pues puede hacer el diagnóstico ella sola, ¿verdad? Que es lo que le conoce mucha gente como el mal de orín, ¿verdad? Entonces, vamos, entonces, en el contexto de un paciente que no tiene síntomas complicados, el diagnóstico es totalmente clínico y no necesitan estudios. Por lo contrario, en cistitis complicada, evidentemente prostatitis, pielonefritis, sepsis asociada, es indispensable, es necesario realizar un examen general de orina y un urocultivo. El examen general de orina nos puede orientar en el sentido de que la orina normalmente tiende a estar ácida. Una orina alcalina con un pH mayor de 7 hace sospechar que se están produciendo uropatógenos, se están reproduciendo uropatógenos que llegan a desdoblar nitratos a nitritos y que esto puede llegar a alcalinizar la orina. ¿Verdad? Aunque no es una herramienta tremendamente sensible, puede ser un poquito más específica, pero sin embargo, un pH alcalino, la producción de nitritos principalmente por las enterobacterias, recordando que las no enterobacterias, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, no suele producir nitritos, entonces ahí puede haber entonces la pérdida de la sensibilidad, pero pues Escherichia coli, que es la principal, llega a producir nitritos y evidentemente esta sustancia que se liberan principalmente en los neutrófilos, que es la esterasa leucocitaria y que hay métodos hay métodos, perdón, cromatográficos que nos permiten distinguir si esto están produciéndose leucocitos, está habiendo un exceso de leucocitos en la vía urinaria, pues habla de inflamación, ¿verdad? Como si lo tuviéramos, si estuviéramos tomando una biometría, ¿verdad? Pero en la orina. Y evidentemente la sangre hace sospechar en infección de vías urinarias, aunque no es exclusiva de vías urinarias. Entonces, perdón, de infección urinaria. Entonces, el examen de orina tiene su papel, sí, no es una herramienta tremendamente sensible. Existen otras enfermedades no infecciosas que pueden simular una infección urinaria, desde padecimientos obstructivos o enfermedades inflamatorias renales que pueden hacer sospechar que sea de una infección y finalmente no es. Entonces ahí por favor, es mucho la pericia del médico lo que tiene que ayudar con esto, ¿no? Y pues evidentemente el urocultivo es el estándar de oro para el diagnóstico de infección de vías urinarias. Mucho cuidado porque aquí se mete el fantasma de la bacteriuria asintomática. Por favor,
Urocultivo positivo no es sinónimo de infección urinaria. No hagamos eso. Estamos condenando a que el paciente reciba antibióticos de forma no necesaria y favorecemos más a la resistencia bacteriana. Ese paciente, esa paciente muy probablemente necesiten antibiótico en algún momento de su vida. Por favor, no les regalemos un microbio resistente. Entonces, muy juiciosos con la interpretación de los urocultivos, porque puede ser que para algunos uropatógenos, con una cantidad de hasta de 1000 unidades formadoras de colonia, pueda ser suficiente para darle valor específico siempre y cuando el paciente tenga síntomas. O evidentemente agua pasa por mi casa. Si el paciente tiene fiebre, malestar, náusea, vómito, dolor costovertebral o signo de Giordano, más un urocultivo con más de 100,000 unidades formadoras de colonia de Escherichia coli, pues está muy sencillito, está de libro. El mensaje es, la cantidad de unidades formadoras de colonia nos pueden dar una orientación. ¿Sí? Sin embargo, nos pueden confirmar la infección de vías urinarias más bien. Sin embargo, no es el único elemento que utilizamos para hacer el diagnóstico definitivo o el diagnóstico de certeza. Evidentemente, la sintomatología es necesaria para poder hacer lo propio, ¿no? Entonces, ¿se requiere estudio de imagen para infección de vías urinarias? Igual, para cistitis no complicada no necesitamos ningún estudio. Como abordaje de diagnóstico alternativo, sí, es decir, que estemos sospechando que sea una enfermedad renal inflamatoria, tipo una glomerulonefritis, que haya sospecha que el paciente tenga infección, más enfermedad renal crónica, que el paciente haya sospecha que tenga urolitiasis, que el paciente haya sospecha que tenga un absceso renal, ¿verdad? Que el paciente haya sospecha que está reteniendo orina, evidentemente sí, pero el mensaje hacia ustedes es, no es de rutina solicitar un eh, ultrasonido o una tomografía en las infecciones de vías urinarias. Siempre hay que razonar, hacer el juicio de qué es lo que estoy buscando. Les pongo aquí el ejemplo reciente de un caso en donde evidentemente se ve en la imagen piuria. Esto a veces hasta se parece así como una cerveza artesanal, ¿verdad? Así se ve, hasta se ve toda sedimentosa. Bueno, pues así se ve la piuria, es pipí con leucocitos incontables y literalmente es pus. Y en este caso, como se observa aquí en la tomografía, se alcanza a ver el polo renal superior derecho totalmente deformado, grande, comparado con el polo renal superior izquierdo, y vean cómo alrededor la grasa que envuelve al tejido renal o al riñón está completamente heterogénea. Le solimos decir como tecnicismo, se ve sucia. Y vean cómo alrededor de este riñón la grasa se ve de una densidad más homogénea, ¿verdad? Y no se observa bien delimitado pues el tejido renal comparado con este otro. Como esta paciente llegó con lesión renal aguda, no se le pudo poner medio de contraste, pero era evidente que aquí se observaba un absceso renal. La paciente tuvo que ser sometida a una nefrectomía, ¿verdad? Pero bueno, pues en esos casos, y vean cómo pues sí está totalmente inflamado esta parte de los riñones, en estos casos pues es evidente que es necesario un estudio de imagen, sobre todo si la paciente va a ser sometida a un abordaje quirúrgico. O en otros casos, como en de igual forma, vean el riñón derecho, el tamañote del riñón derecho está totalmente choncho, gordo, comparado con el riñón izquierdo. Y de igual forma, vean la grasa que envuelve al riñón. En este riñón del lado izquierdo se ve homogénea, comparado con el lado derecho, en donde se ve totalmente heterogénea, se ve sucia la grasita renal, lo cual habla de que el paciente tiene una
inflamación tremenda. Es obvio que cuando damos aquí un puñetazo, pues esto irritamos y es lo que causa que la cápsula duela, ¿verdad? Y esto nos da como el dolor costovertebral característico. Y otra situación bien interesante es que, si se fijan en este riñón, la presencia de gas. Este gas que se encuentra acá es gas intestinal. Este gas que se encuentra aquí es un gas intraparenquimatoso, está dentro del riñón. No es normal tener gas dentro del riñón. Esto se trata de una pielonefritis enfisematosa, que también es un término importante y lo llegamos a ver mucho en pacientes con diabetes como el principal factor de riesgo. Pero vean aquí cómo se ve importantísimo el gas dentro del riñón como una pielonefritis enfisematosa, ¿sí? El tratamiento y por cuánto tiempo. Híjole, pues ahí vamos a depender 3 días o hasta 6 semanas, caray. Cistitis no complicada, cistitis no complicada, 3 días. Puede ser suficiente, sobre todo si tenemos garantía de que vamos a dar un antibiótico que de forma exquisita entre hacia los riñones, que casi creo que untado llega a los riñones. Tal es el caso de las fluoroquinolonas, tal es el caso del trimetoprim sulfametoxazol, o en cistitis no complicadas, la fosfomicina, perdón, o la nitrofurantoína, ¿sí? Entonces, consideración importante, que también es tema para otra charla, la resistencia bacteriana en los uropatógenos. Lamentablemente, en algunos lugares en la comunidad puede haber hasta resistencia de las Escherichia colis desde un 30 hasta un 50% a trimetoprim sulfametoxazol, a cefalosporinas de primera, segunda generación o hasta de tercera, y también a las quinolonas, lo cual nos mete en un tremendo problema. Tengan mucho cuidado con los microbios resistentes. Pónganse a pensar que en vías urinarias la probabilidad de tener resistencia es alta en la comunidad y eso es el resultado de abusar de los antibióticos en el pasado. Entonces, para cistitis complicada, no complicadas y algunas complicadas, como primera elección pudiéramos utilizar nitrofurantoína, fosfomicina y trimetoprim de sulfametoxazol, perdón, o cefalosporinas de primera generación. Sin embargo, esto puede ser cambiante dependiendo de la zona. Probablemente, sin mucho temor a equivocarme, pudiera decirles en países en donde pues tienen una clara restricción de antibióticos y que pudieran ser un ejemplo de prescripción de antibióticos, que son pocos, pudiera ser que trimetoprim sulfametoxazol sea una excelente opción, o cefalosporinas de primera generación, y que son fármacos que no tienen un riesgo alto de efectos colaterales. En nuestro medio, probablemente nitrofurantoína y fosfomicina sean la primera elección para las cistitis no complicadas. Para cistitis complicadas, sí, un poquito más de riesgo de equivocarnos por la resistencia bacteriana. Es obligado tener un urocultivo y ahí pues muy probablemente si está complicada, empecemos con cefalosporinas de tercera generación más aminoglucósidos por el riesgo de resistencia, insisto. Alguien de otra región, en donde la prescripción de antibióticos fue mejor y no hay tanta resistencia, pudiera decirme que las quinolonas. Lamentablemente, nuestro medio quinolonas, sí, lamentablemente es un volado. Hay probabilidad de un 50% de resistencia. Entonces, eso nos tiene preocupados, ¿verdad? Prostatitis, siempre que se pueda, fluoroquinolonas, pero también siempre cultivar para estar bien seguros de que vamos a dar el tratamiento de elección. Las fluoroquinolonas tienen la capacidad de entrar a próstata de una forma importantísima. Y recordando que las infecciones de próstata, por ejemplo, prostatitis aguda, a veces los tratamientos son de 14 hasta 28 días. Y en las prostatitis crónicas, como les puse acá, el tratamiento llega a ser hasta por 6 semanas. Entonces, está complicado en las prostatitis luego, ¿no?
Y entonces ya para finalizar en esta parte, las infecciones complicadas, el medicamento de elección van a ser fluoroquinolonas, cefalosporinas de tercera generación, aminoglucósidos y siempre, siempre, por favor, ajustar con los cultivos, ¿sí? Entonces, el diagnóstico diferencial de las infecciones vías urinarias siempre van a estar las vaginitis, sobre todo en pacientes posmenopáusicas. Particularmente me toca ver muchas mujeres en edad posmenopausia que confunden la vaginitis atrófica, este estímulo que se pierde del estrógeno sobre la vagina, les llega a causar mucha irritación vaginal y además cursan con bacteriuria asintomática, pero sin embargo, esta sensación de disconfort vaginal, esta sensación de tener inclusive dolor cuando tienen relaciones sexuales o que tienen ardor al orinar. Estas vaginitis suelen ser confundidas con infección de vías urinarias y para rematar, cursan con urocultivos positivos sin tener realmente una infección real. Y aquí lo que necesitamos es apoyarnos con el ginecólogo, ginecóloga o nosotros iniciar algún hidratante de la mucosa vaginal o mientras se pueda, si es posible, utilizar alguna crema estrogénica y las pacientes mejoran muchísimo con esta situación. Obviamente, uretritis despierta mucho la sospecha en una infección de transmisión sexual. Hay que buscar tanto gonorrea como clamidiófila, ¿verdad? Para en cuanto vemos, o clamidia, perdón, tracomatis, cuando vemos esta uretritis, tanto en mujeres como en hombres. Obviamente, cualquier irritación. Hay pacientes, fíjense bien, hay pacientes que tienen, que no tienen infección de vías urinarias, pero que los urólogos los ven, pero porque tienen disfunción de las, ¿cómo se llama? De los esfínteres, ¿verdad? Hay disfunción de esfínteres o hay vejiga neurogénica o hay alguna alteración funcional, ¿verdad? Tienen alteraciones o disfunción del músculo detrusor y esto les llega a causar irritación. Y es más, he tenido pacientes que el jitomate, el chile, o sea, el chile habanero, por ejemplo, algunos el café les llega a causar, o algunos el alcohol, a lo mejor toda su vida bebieron alcohol, pero llega un momento de su vida en donde, paz, de repente el alcohol llega a causar irritación y el paciente llega a experimentar síntomas de irritación vesical sin necesidad de tener una infección urinaria. Entonces, siempre entra dentro del diagnóstico diferencial que no sea una infección y que sea una disfunción del músculo detrusor o que sea alguna situación de vejiga neurogénica, o alguna situación ahí diferente que no necesariamente sea este proceso infeccioso, ¿no? Como vejiga hiperactiva, por ejemplo. Y pues obviamente las litiasis urinarias, que también están por probabilidades, vamos a toparnos con muchas, o en algunas mujeres la enfermedad pélvica inflamatoria que pueden estar confundiendo el dolor uterino con una infección urinaria y más bien estamos hablando de una enfermedad de los anexos o alguna inflamación más bien de genitales internos y esto obviamente el abordaje es distinto, ¿no? Entonces, creo que con esto doy por finalizada la clase. Entonces, espero que haya sido conciso, rápido, que quede muy claro. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, hasta luego.